Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra séptima edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Comenzamos. Fundaclube Radio presenta a Pío Hernández en Caferatu con Pío. Usted está en sintonía de Caferatu con Pío. Antes de internarnos en la niebla del dossier de hoy, quiero enviar un agradecimiento enorme a toda la comunidad que sigue sumándose a nuestras plataformas digitales. El alcance en @caferatuconpio en Instagram, TikTok y YouTube sigue creciendo paso a paso. Y todo esto es gracias a ustedes. Recuerden nuestra regla de oro. Aquí no venimos a tragar entera todas las historias. Hay que cuestionar, hay que buscar las fuentes y hay que mantener la rigurosidad. Pasen la voz, que la verdad siempre pesa más cuando se analiza en comunidad. Y por cierto, les recuerdo que las instalaciones de Fundaclube Radio siguen funcionando como centro de recolección para apoyar a las comunidades afectadas, ya a un mes del suceso. Bueno, más de un mes que ocurrió. Cualquier aporte que puedan traer suma muchísimo y puede ayudar a todas las víctimas. Y con esto vamos a nuestra primera pauta musical. Ya volvemos. Leyendas, mitos y... Y regresamos a Caferatu con Pío por la señal de Fundaclube Radio, cuando son las 4:08 de la tarde. Y ahora sí, acomódense. La semana pasada atestiguamos el espectáculo somático y la comedia negra involuntaria del juicio del Papa Formoso en las basílicas de la Roma medieval. Pero esta tarde dejamos atrás las criptas vaticanas y el incienso rancio para viajar a las montañas sombrías del sur de Francia. Nos situamos en el año 1764, en pleno siglo de las luces, para abrir el expediente de la mayor cacería de monstruos de la historia europea, la bestia de Gebaudan. Durante 3 años, una región entera vivió bajo el yugo del terror puro. Más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron mutiladas y devoradas en los bosques por una criatura gigantesca que parecía inmune a las balas. Un depredador que no solamente aterrorizó a los campesinos locales, sino que puso en jaque al mismísimo rey Luis XV y desató una histeria colectiva alimentada por la prensa, la superstición y la incapacidad militar de la corona francesa. Hoy vamos a desglosar qué fue realmente la bestia de Gebaudan, un lobo de proporciones anómalas, una hiena traída de las colonias, un depredador híbrido adiestrado o la coartada perfecta para encubrir a uno de los primeros asesinos en serie de la era moderna. Preparen su taza de café, ajusten bien sus audífonos y mantengan los ojos bien abiertos, porque la taza de hoy huele a sangre fresca en la nieve. Y ahora entramos de lleno en el dossier de esta tarde, para entender cómo una provincia entera enloqueció de terror y cómo la corona francesa desplegó a sus mejores cazadores contra una sombra. Primero tenemos que ubicarnos en el mapa y en la época. Viajemos al verano de 1764.
Olvídense de la Francia del siglo de las luces, de la arquitectura de Versalles o de los salones filosóficos de París. La región de Gebauda, en el sur del país, era un mundo completamente distinto. Gebauda era una provincia montañosa, aislada, dominada por bosques densos, barrancos profundos y un clima inclemente. Un territorio donde la vida campesina era dura, supersticiosa y la presencia del Estado era un concepto lejano. Para la gente de la zona, los bosques eran el límite entre la civilización y lo desconocido. Los lobos eran comunes, por supuesto, y las comunidades sabían defenderse de ellos. Pero en la primavera de 1764, algo distinto empezó a acechar desde la penumbra de la vegetación. El primer aviso ocurrió a principios del verano de 1764. Una joven que cuidaba ganado cerca del bosque de Langogne vio salir de entre los árboles a una criatura gigantesca, de fisonomía extraña, que se abalanzó directamente hacia ella. Tuvo la suerte de que los bueyes de su rebaño embistieron al animal y la ahuyentaron. La muchacha sobrevivió para contar la historia, pero sus vecinos pensaron que se trataba solamente de un lobo de gran tamaño o de una exageración, producto del susto. La duda no duró mucho. El 30 de julio de ese mismo año, el terror se cobró su primera víctima oficial, Jeanne Boulet, una niña de 14 años. Su cuerpo fue encontrado mutilado en las afueras de las aldeas de Les Jubats. Antes de morir, alcanzó a balbucear que la había atacado un monstruo. A partir de ese día, el goteo de carne y sangre se volvió imparable. En cuestión de semanas, las muertes comenzaron a multiplicarse por toda la región con una frecuencia aterradora. Pero ¿por qué la gente de Gebauda insistía en que no era un simple lobo? Porque el patrón de conducta de este cazador no encajaba con nada conocido. Los lobos ordinarios atacan al ganado fácil, ovejas, cabras o terneros. Esta criatura ignoraba a los animales de granja y buscaba deliberadamente seres humanos, concentrándose con especial saña en mujeres y niños que cuidaban los rebaños en solitario. Los supervivientes describían a un animal del tamaño de un becerro o un caballo pequeño, de pecho ancho, pelaje rojizo, con una franja negra a lo largo del lomo, garras enormes y una agilidad felina capaz de dar saltos de varios metros. Más inquietante aún era su forma de matar. No sofocaba a sus presas mordiendo el hocico o el cuello, como cualquier otro canino. La criatura atacaba directamente la cabeza y la garganta, decapitando a varias de sus víctimas o dejando rostros irreconocibles. El pánico comenzó a extenderse como un incendio forestal. Los campesinos se negaban a salir al campo solos. Los curas locales hablaban desde el púlpito de un castigo divino enviado por Dios. Y los cazadores se vieron completamente rebasados. La sangría en las montañas apenas comenzaba, y lo que parecía un problema rural de depredadores pronto escalaría hasta convertirse en una crisis de Estado que avergonzaría al monarca más poderoso de Europa. Al regreso de nuestra próxima pauta musical, analizaremos cómo la prensa sensacionalista de la París transformó a este animal en una leyenda nacional
la llegada de la caballería real para cazar al monstruo. No se despeguen de la señal de Fundaclove Radio. Ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:20 de la tarde. Llegamos al punto donde el terror campesino cruza las fronteras de la provincia y se convierte en una crisis de Estado. Para finales de 1764, Gévaudan era un hervidero de sangre y desolación. Las historias sobre la criatura ya no eran rumores de aldea. El recuento de cadáveres aumentaba cada semana y la incapacidad de los cazadores locales para abatirla comenzó a llamar la atención de un actor clave en esta historia: la prensa. Y aquí entra el primer gran elemento moderno de este expediente: la histeria mediática. Un periódico de la época, la Gazette de France, descubrió que publicar los sangrientos ataques de Gévaudan disparaba la venta de sus ejemplares. En cuestión de meses, los cronistas transformaron al animal en un fenómeno internacional. Exageraban sus dimensiones, dibujaban grabados de la fiera con rostros casi humanos y alimentaban el morbo de los lectores en París, Londres y hasta en Madrid. Gévaudan se convirtió en el tema de conversación de la aristocracia europea. Y la pregunta en todas las cortes era la misma: ¿cómo es posible que el reino más poderoso del mundo no pueda contener a un animal? El golpe definitivo al orgullo de la corona ocurrió en enero de 1765. Un niño de 12 años llamado Jacques Portefeuille y un grupo de 6 amigos que cuidaban ganado fueron embestidos por la criatura. En lugar de huir, los muchachos se agruparon, armados solo con palos y lanzas improvisadas, y lucharon ferozmente contra el monstruo hasta lograr ahuyentarlo. La noticia de la valentía de los niños conmovió a toda Francia. El mismísimo rey Luis XV recompensó a los muchachos pagando sus estudios. Pero el mensaje implícito para Versalles era humillante. Un grupo de niños campesinos había tenido más valor y efectividad que las autoridades locales. Presionado por la vergüenza pública y el escándalo internacional, Luis XV decidió tomar cartas en el asunto. Ordenó el despliegue del capitán Jean-Baptiste Duhamel y un regimiento de la infantería de dragones, tropas de élite del ejército real. Imaginen la escena: cientos de soldados profesionales con uniformes deslumbrantes, bayonetas y cañones marchando hacia las colinas de Gévaudan. Pero la estrategia militar convencional fue un desastre absoluto. Los soldados no conocían el terreno, sus pesados uniformes los hacían lentos en el barro y sus tácticas de cerco masivo solamente servían para espantar a las presas. Peor aún, los militares consumían los escasos recursos de las granjas, acaparaban la comida y trataban con desprecio a los locales. Y mientras los soldados patrullaban los caminos principales sin éxito, la bestia seguía atacando en los barrancos más profundos, burlándose literalmente del ejército más temido de Europa. El fracaso de los dragones obligó al rey a retirar las tropas y enviar a su cazador personal, François-Antoine, con la orden estricta de traer la cabeza del animal o nunca más regresar a Versalles.
El espectáculo político estaba en su punto máximo, pero la pregunta de fondo seguía abierta. ¿A qué se enfrentaban realmente en esos bosques? Al regreso de nuestra próxima pauta musical, nos adentraremos en la caída de la bestia, la famosa bala de plata de Jean Chastel y la autopsia real que abrió la puerta de las teorías más perturbadoras de este caso. No se retiren de la señal de Fundaclove Radio, ya volvemos. Estamos de regreso en Caferatu con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:30 de la tarde. Tras la retirada de las tropas del ejército, la solución del rey consistió en enviar a su gran cazador personal, François Antoine. En septiembre de 1765, Antoine abatió cerca de la abadía de Chasses a un lobo de dimensiones monstruosas, de casi 60 kilos. El animal fue disecado, enviado con honores a Versalles y exhibido ante la corte. El rey Luis XV dio la crisis por terminada, entregó medallas, pagó recompensas y la prensa declaró victoria. Pero la propaganda del Estado se estrelló de frente contra la realidad. Apenas unos meses después, en el invierno de 1765, los ataques se recomenzaron en Gebauda con la misma ferocidad. Solamente que esta vez había un detalle vergonzoso. Versalles prefirió ignorar los informes para no admitir el ridículo internacional. Oficialmente, la bestia estaba muerta. En la práctica, los campesinos seguían siendo devorados en la penumbra. La pesadilla se prolongó durante casi 2 años más, hasta el 19 de junio de 1767. Ese día, un cazador local de carácter huraño y devoto, llamado Jean Chastel, participó en una gran redada organizada por un marqués local. Según cuenta la tradición popular, y aquí nace uno de los mitos más grandes de la cultura pop, Chastel se sentó a rezar, cargó su fusil con balas bendecidas que contenían medallas de la Virgen María, y cuando la criatura emergió de los matorrales, le disparó en el tórax, matándola en el acto. El cadáver de este segundo animal fue examinado por cirujanos e historiadores. La autopsia oficial realizada en el castillo de Pesque confirmó que en su estómago había restos de carne humana. Sin embargo, los médicos notaron rasgos anómalos. Los dientes, las proporciones de las extremidades y el color del pelaje no correspondían del todo a los de un lobo común. Tras la muerte del animal de Chastel, los ataques cesaron para siempre. Con el monstruo bajo tierra, la pregunta del expediente sigue viva más de 250 años después. ¿Qué fue lo que azotó a Gebauda? En la mesa de la investigación científica e histórica quedan 3 grandes teorías. Una decía que no se trataba de un solo animal, sino de una camada de híbridos entre lobo y perros de presa, grandes, como mastines o alanos.
Esto explicaría su falta de miedo al ser humano, su tamaño y la agresividad hacia las personas. Otra teoría hablaba de la posibilidad de un depredador no autóctono, como una hiena rayada o un felino traído de las colonias africanas por algún aristócrata local, cuya morfología extraña descolocó a los campesinos que solamente conocían a los lobos. La última, y también la más oscura y perturbadora, decía que detrás de la bestia operaba un asesino en serie que utilizaba animales adiestrados o cubiertos con corazas de cuero para cometer los crímenes. De hecho, la misteriosa facilidad con la que Jean Chastel abatió al monstruo de un solo disparo hizo sospechar a muchos de que el cazador conocía de antemano al animal o a su dueño. La mezcla de histeria colectiva, fallos de Estado y horror real convirtió a este caso en un clásico del folclore universal. Al regreso de nuestra última pauta musical, entraremos en nuestro café interactivo para desarmar los mitos sobre la bala de plata y el origen de la figura del hombre lobo moderno. No se despeguen de la señal web de Fundaclove Radio, porque ya volvemos. Volvemos con Caferato con Pío por Fundaclove Radio, cuando son las 4:40 de la tarde. Y entramos de lleno en una sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Bienvenidos a nuestro café interactivo. Como saben, aún estamos construyendo esta comunidad en el dial web y no tenemos mensajes directos para leer el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo que la mesa está puesta. En las próximas emisiones, este espacio será suyo para debatir teorías, responder sus dudas sobre los expedientes o compartir datos insólitos que encuentren en el camino. Pero para no dejar nuestra taza vacía esta tarde, vale la pena que aprovechemos esta pausa interactiva para desglosar 3 mini expedientes finales sobre las secuelas de este caso. El primer expediente es el nacimiento de la bala de plata. Mucha gente cree que la bala de plata para matar hombres lobo viene del folclore medieval antiguo, pero la realidad es que la cultura popular se inspiró directamente en el relato de Jean Chastel de 1767. La idea de fundir medallas bendecidas de la Virgen María para crear proyectiles sagrados pasó de los panfletos religiosos franceses al cine del siglo XX, convirtiéndose en la regla número 1 de la criptozoología moderna. El segundo expediente nos lleva a la gran pantalla, el Pacto de los Lobos. En el año 2001, la famosa película francesa El Pacto de los Lobos revitalizó este caso para toda una nueva generación. La cinta popularizó la hipótesis del complot aristocrático, un noble desencantado con la ilustración que trae un animal exótico de África, lo viste con una coraza de cuero con picos y lo usa para sembrar el terror y desestabilizar la autoridad real. Aunque tiene licencias poéticas, refleja muy bien la paranoia política de la época. Por último, abramos el archivo sobre la guerra contra el lobo. La tragedia de Gévaudan creó un trauma psicológico tan profundo en la memoria colectiva europea que aceleró las campañas de exterminio sistemático de caninos en Francia durante el siglo XIX. La figura del lobo feroz
que atormenta los cuentos infantiles de los hermanos Grimm o Perrault, se alimentó directamente del barro y la sangre derramada en las colinas de Gévaudan. Ya con esto cerramos el café interactivo por hoy. Y así, con los acordes de nuestra música final de fondo, bajamos el telón del expediente de hoy. La historia de la bestia de Gévaudan nos demuestra que cuando el miedo colectivo se desborda, la frontera entre la realidad y la leyenda se disuelve por completo. La mente humana prefiere imaginar a un monstruo demoníaco e invulnerable antes que aceptar una verdad mucho más terrenal y fría: la fragilidad de las instituciones frente a la naturaleza salvaje, la incompetencia militar y la sombra impredecible de la violencia. Antes de despedirme, quiero reiterar de manera muy cercana el llamado de solidaridad que hacemos en cada emisión. Las instalaciones de Funda Clover Radio siguen activas como centro de recolección. Quienes puedan acercarse a colaborar con insumos para los afectados por la contingencia del mes pasado, hace ya casi 2 meses, sepan que cada aporte cuenta y hace una diferencia real. Seamos ciudadanos responsables y solidarios, por favor. La transmisión en vivo apaga sus frecuencias por hoy, pero el ecosistema transmedia de Caferato con Pío sigue activo. Los invito a seguirnos en Instagram, TikTok y YouTube bajo el usuario @caferatoconpío. Recuerden que al caer la tarde subiremos la versión grabada de este episodio a YouTube. Además, estas semanas habrá una pausa en la emisión del podcast debido a que su servidor está pasando por una bronquitis y está intentando curarse. Lo mismo va a ocurrir con los audiorelatos que normalmente subo a YouTube y a TikTok. Y bueno, es momento de apagar los micrófonos y guardar nuestra taza. Nos sintonizamos el próximo martes a las 4 de la tarde a través de la señal web oficial de Funda Clover Radio. Les presento los créditos de la radio. En el control técnico, a Walter Castillo. En la gerencia general, a Vendry Valero. Productor y locutor, Pío Hernández. Y todo esto bajo la dirección del profesor Elvidio Valero. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido. Porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.